Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes, segunda transmisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Este día, jueves 20 de abril del año 2023, las 12 del día con 5 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda transmisión y la última que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, pues el programa al que usted está llegando es Desde la Izquierda, cuyo titular es nuestro queridísimo amigo, analista político, articulista, comunista, activista social y pues un morenista crítico allá en la Ciudad de México, pero que es muy seguido en la República Mexicana, Jesús Sosa Castro. Jesús, el día de hoy, tiene como tema las campañas, el debate electoral y lo que viene para los estados de México y Coahuila en la elección aquí del próximo mes de junio del 2023. Olga Alicia Aragón, adelante, por favor. Así es, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa de todos los jueves con Jesús Sosa Castro, Desde la Izquierda. Y hoy vamos a hablar, híjole, ¿cómo nos dan tema para hablar de ellos, de los candidatos que se están... Olga, te interrumpo, voy a abrir la puerta porque van a meter unas cosas a mi casa y no hay otra persona. Un momentito. Gracias. Síguele mientras. Seguimos presentando. Vamos a hablar de quienes nos dan tanto de qué hablar, candidatos, candidatas a obtener el poder en Coahuila y en el Estado de México. Son los dos únicos estados donde hay elecciones en este 2023, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Estado de México es una entidad que abarca la misma superficie y sobre todo la misma población que naciones enteras de Centroamérica, de Europa, o sea, casi es un país por sí mismo. Ahí está el grueso del electorado mexicano y ahí está, como usted bien lo sabe, la cuna del priismo, la que conocemos coloquialmente como el grupo Atlacomulco. De ahí ha salido el poder económico y político, que es la sangre, el alma, el sustento del priismo nacional. Yo muchas veces he comentado que a nivel de clase política, el Estado de México es el más corrupto, pero también el más corruptor. Fíjese usted que hubo un tiempo en que el propio Partido Acción Nacional, cuando todavía tenía decencia, la dirección nacional tomó las riendas del partido, de su partido en el Estado de México, declaró algo así como una desaparición de poderes para el panismo del Estado de México y se fueron los dirigentes nacionales a conducir el PAN ahí en ese estado. ¿Por qué lo hicieron? Porque todos sus dirigentes, al igual que todos sus diputados, estaban en la buchaca del PRI, los tenían totalmente corrompidos. Entonces no se puede hacer nada, todo eso está lleno, ahí sí, todo eso está lleno de pus. Y entonces tuvo que ir el panismo nacional a rescatar al partido en el Estado de México. Eran otros tiempos, era otro el PAN. Era un PAN que todavía no se convertía en gobierno, era un PAN que todavía no se convertía en el PRIAN, y aunque tenían muchísimas coincidencias en el rumbo, en el proyecto de nación, tenían también muchas coincidencias en ello, pero tenían también muchas diferencias en cuanto a los métodos de conducta interna. Había principios que desaparecieron, y esa desaparición de principios llevó al PRIAN, y nos lleva hoy hablar de esta disputa que hay por el poder, ya no entre el PRI y el PAN, sino entre estos dos juntos contra Morena. Ellos gobiernan el Estado de México, van a cumplir casi 100 años gobernando. Pásele para acá, por favor, joven. Y ahora, pues, es Morena quien les está disputando ahí el poder por primera vez en toda la historia política de nuestro país. Se puede dar la alternancia electoral. Imagine usted, ya hemos tenido gobiernos a nivel de presidencia de la República de diferentes partidos, ya hemos tenido en muchos estados alternancia
política en el poder, pero el Estado de México y Coahuila siguen siendo gobernados por el PRI. Vamos a platicar de estos procesos electorales, cómo van, qué expectativas tienen los candidatos y, por supuesto, la cereza en este pastel, que de pronto le salen por ahí gusanos al pastel, pues la cereza de este pastel nos la dio a conocer Alejandra del Moral, que es la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD, ahí en el Estado de México, y con Jesús vamos a platicar de qué fue lo que dijo estos días Alejandra del Moral, que pone de veras los pelos de punta y da una idea clara de hasta dónde llega la desesperación del PRI, porque si pierde el Estado de México, hagan de cuenta que al moribundo le retiran el tanque de oxígeno. Así es, el Estado de México es el tanque de oxígeno que mantiene todavía conectado en esta vida al priismo nacional. Adelante, Jesús. Por favor, enciende tu micrófono porque estaban ahí entrando ruidos y te lo apagué, discúlpame, pero para que pudiéramos estar continuando con el análisis y la presentación, necesitamos que hagas clic, rehabilita tu micrófono porque te digo, ya está. Yo lo cerré de momento. Adelante. Muy bien. Bueno, pues están las cosas bastante calientitas en el Estado de México y también en Coahuila, aunque las cosas allí son un poco diferentes, ¿no? Pero quiero empezar pues con estas declaraciones bastante fuertes, duras, críticas e irresponsables, me parece a mí, que está haciendo la candidata del PRI en el Estado de México, ¿no? Como tú bien decías, esta señora se ha atrevido en un acto público interno a hacer una declaración llamando a su gente a que se suba a la batalla, cueste lo que cueste, porque lo que importa es ganar la elección y no permitir que el Estado de México caiga en manos de Morena, ¿no? Me parece a mí que esta posición, esta declaración de la señora, pues pinta, entre otras muchas cosas, una gran irresponsabilidad política porque no le está midiendo de manera responsable el agua a los camotes, ¿no? Como se dice de manera común. Todo indica, Olga y Javier, que el Estado de México lo va a perder el PRI. Y lo va a perder no solamente por estas declaraciones que está haciendo esta candidata de la coalición va por el Estado de México, sino porque el hartazgo que hay en la gente de este estado es verdaderamente enorme, grande. Ya la gente está harta de casi 100 años que ha gobernado este partido y que no ha resuelto los problemas más elementales que tiene la población, que tiene el Estado de México. Ya en alguna ocasión comentaba yo que mi domicilio está cercano a la zona cercana, conurbada al Estado de México, la parte oriente del Estado de México, ¿no? Y frecuentemente yo visito estos lugares por razones de relaciones familiares y a veces por razones políticas, porque yo trabajé en esta zona organizando precisamente en su época al Partido Comunista Mexicano, especialmente en la zona industrial, en la zona obrera de esta región del Estado de México. Lo conozco bastante bien. Y últimamente que he hecho recorridos por este lugar, la pobreza, el abandono, la basura en esta región es verdaderamente lamentable, ¿no? No tienen servicios, las escuelas están prácticamente cayéndose, la movilidad social y la movilidad del transporte es carísimo, es lamentable,
robos, asaltos, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, en fin, una serie de problemas que se han venido acumulando de manera permanente en el Estado de México, ¿no? Entonces ahora hay una campaña bestial, yo diría, en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, porque temen perder el Estado de México después de haberlo gobernado durante más de cerca de 100 años, ¿no? Y esto obviamente afecta, dificulta los problemas que está viviendo la gente en el Estado de México. Por lo tanto, yo en el siguiente punto me voy a referir, Olga, a las campañas en concreto que están desarrollando los candidatos en el Estado, las candidatas en el Estado de México. Me permito un segundo más porque voy a abrir otra vez la puerta, no tengo otra persona aquí en mi casa. Sí, mientras tú vas, yo voy a dar lectura textual a lo que dijo la candidata Alejandra. Correcto, ¿Sí? Estoy de acuerdo. Voy a volver a apagar tu micrófono, mi estimado Jesús, y ahorita para continuar, ¿no? Que no vaya a haber problema. Adelante. Bueno, pues resulta que en una reunión de la casa del militante del PRI estatal, allá en el Estado de México, Alejandra del Moral, la candidata a la gobernatura, hace un llamado vehemente, desesperado a sus correligionarios, pero es un acto público y existe un video de este evento que se ha hecho viral. Alejandra del Moral le dice a los priistas: tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Salgan y ganen la elección, que tienen mucha candidata y van a tener mucha gobernadora. Fíjense, hagan lo que saben hacer para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. ¿Qué es lo que saben hacer, Jesús? ¿Qué es lo que saben hacer? Fraudes, entre otras cosas, ¿no? Robar. Asesinato político incluso. Muy bien. Bueno, has leído esta parte última que ha hecho esta señora. Y bueno, yo creo que si no fuera por lo delicada de esta declaración, movería a risa esta proclama que hace esta señora, que entre otras cosas, pues es una provocación que está haciendo a la parte opositora de la alianza Va por el Estado de México, ¿no? Es decir, se está dirigiendo concretamente, gracias, le cierre por favor, Jorge. Se está dirigiendo a Morena y a sus aliados, porque saben que la tienen bastante difícil. Pero quiero agregar una cosa que está pasándose ahorita por las redes sociales. Se ha hecho la denuncia de las propiedades que tiene esta señora. Y según las declaraciones que están haciendo los que están denunciando este comportamiento, estas propiedades de esta señora, pues le ganó a Alito Moreno. Ah, caray, pues eso ya es mucho decir. Sí, tiene 8 propiedades de una de ellas de cerca de 2,500 metros cuadrados. Eso está saliendo en estos momentos en las redes sociales. Y me parece a mí que el descubrimiento de todos estos enjuagues, de todos estos movimientos que está haciendo la señora, o que ha hecho esta señora durante mucho tiempo en el PRI, pues la desnudan de manera abierta y pública como una mujer corrupta que no tiene escrúpulos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ético, moral y político, ¿no? Entonces, ella sabe
que su campaña se está encontrando con problemas y con dificultades sumamente serias, ¿no? Porque evidentemente el avance de la campaña que está haciendo el equipo de trabajo de Delfina Gómez es incuestionable. Es decir, hasta estas alturas, Delfina Gómez lleva cerca de 20 puntos adelante en contra de la candidatura de Alejandra del Moral. Y todavía esta puntuación que reflejan varias encuestas hechas incluso por la oposición a Morena, pues indican que el avance, que la diferencia entre una y otra candidatas es difícilmente alcanzable por la parte de la candidatura del PRI. Pero estos datos eran hasta antes de esta última información que está saliendo en las redes. Es decir, el grado de corrupción, de intereses políticos y económicos que están reventando en las filas del PRI y de manera concreta en las filas de esta candidata, pues me parece a mí que va todavía a tener que remar todavía con mayor fuerza para acercársele un poco a la candidatura de Delfina Gómez, ¿no? Entonces, primero yo doy por hecho, Olga y Javier, que en el caso del Estado de México, Delfina Gómez va a ser la próxima gobernadora del Estado de México, pero quiero poner en la mesa dos elementos muy importantes para mí. Primero, que la campaña de Delfina Gómez es una campaña floja desde el punto de vista de las propuestas que deben hacerse a la población. El equipo de Delfina Gómez se ha montado básicamente en el prestigio y en el crédito político del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y si nosotros observamos lo que es el contenido de la campaña, no solamente de Morena, por cierto, sino de todos los candidatos, incluidos los de los demás partidos en el estado de Coahuila, de lo que vamos a hablar ahora, me parece que los candidatos no presentan ninguna propuesta interesante a la gente. Como ustedes pueden ver en las redes, básicamente suben fotos de los eventos políticos que están realizando. Tratan de desarrollar la imagen de la candidata, abrazándose, caminando por la calle, llevando a sus gatos, hablando con la gente, besos, abrazos, por aquí, por allá. Pero me parece a mí que el contenido político de esta candidatura nuestra de Morena le está haciendo falta contenido programático para todavía más consolidar el triunfo en el Estado de México. La campaña yo la noto falta de contenido político. No quiero decir que lo estén recorriendo los distintos municipios, los pueblos y demás. Están haciendo en ese sentido una relación, un contacto directo con la gente. Y por lo que se ve, la gente está respondiendo de manera correcta. Pero a mi juicio, no es suficiente la presencia de la candidata, de su equipo, de los abrazos, de los besos, de que vamos a continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Porque el Estado de México, Olga, es un estado que requiere de propuestas concretas para salir de la crisis que el PRI lo ha metido durante casi 100 años. Y me parece que esta es una debilidad que tiene la candidatura nuestra, la candidatura de Morena. No me quiero referir a las propuestas de la otra señora, porque tampoco está haciendo ninguna propuesta concreta, porque ella dice que quiere ganar a como dé lugar, pero básicamente está diciendo que haya sido como haya sido, o sea como sea, lo importante para ella es obtener el triunfo
a como dé lugar, sin propuestas, sin programa, sin proyecto político, simplemente a través de lo que ella misma dice, lo que sabemos hacer, cueste lo que cueste. Fíjate, Javier, Jesús, ¿quieres hablar? Quisiera comentar esto, Jesús, ahorita porque es muy interesante este planteamiento final que estás haciendo sobre la divulgación de los contenidos en materia de propuestas por parte de las dos candidatas. Y no hay que olvidar, para hacer este análisis también, y quizás llegar un poquito todavía más a fondo, es el hecho de que la escasa difusión de las propuestas pudiera estar directamente vinculado en que como estamos dentro de un proceso de contienda electoral, por una de las gubernaturas más importantes, quizás la más importante para el país, por la cantidad del padrón electoral que significa el Estado de México y lo que significaría un triunfo de cara a las elecciones del 2024, es que también los equipos de campaña de los grupos que postulan a estas dos mujeres, como siempre sucede en la última década, se están enfocando más al manejo de las figuras, del personaje, y no tanto en las propuestas, porque yo recuerdo campañas electorales en Baja California, ni se diga, siempre sucede eso, y bueno, a final de cuentas también tenemos aquí quizás la cara más bonita como gobernadora, no porque haya tenido también las propuestas más importantes, más interesantes que reflejaran precisamente los posicionamientos de gobierno del partido Morena o de la Cuarta Transformación. Pero a final de cuentas, esto se sumaría, como está sucediendo en otras contiendas electorales, en el tema fundamental de proyectar la imagen de la persona y el escándalo, lo que pudiera en un momento determinado afectar en la visión de la opinión pública, ¿sí?, la imagen de ese personaje. No hay que olvidar que hoy a las 8 de la noche, tiempo del Estado de México, que vendría siendo las 7 de la noche aquí en Baja California, se da el primer debate del que tú vas a hablar en un momentito más. Me imagino que también vas a tocar eso. Y esto que tú estás diciendo que se maneja en las redes sociales es importante, de las fortunas, pero yo no veo, ahorita me puse a buscar rápidamente en medios de comunicación formales que están en la red, para ver si confirmaban esto que tú nos estás diciendo respecto a esta posible cantidad de bienes que tiene la señora, la candidata del PRIAN y del PRD, la gubernatura, y no existe tal, o sea, bueno, al menos desde el punto de vista de los medios de comunicación formales, incluso aquí estaría hablando de Sin embargo, de medios que son En la jornada realmente se independientes. publicó. En la jornada se publicó. Está publicándolo el Chapucero y está publicando las escrituras y documentos Perfecto. que hacen verídico esta información que está empezando a cubrirse en las redes sociales. Lo cierto También es que viene una declaración que está haciendo Horacio Duarte en una de las campañas que está realizándose en estos momentos en el Estado de México. sí. Y la jornada publicó la nota también. Lo cierto es que los equipos de campaña manejan también estas informaciones en los momentos que ellos consideran que es adecuada. Y que tanto mejor si ayer por la tarde o en la noche y hoy en la mañana esto crece en las redes sociales, pues es muy interesante que sea justo en los momentos en que está previo el tema del debate que viene, a unas cuantas horas más. Sí, pero sin embargo no nada más está de por medio la publicidad y la mercadotecnia en la campaña electoral, sino que también se exhibe las limitaciones de carácter político que tienen los candidatos o las candidatas en este caso. Y bueno, las declaraciones estas que hace la candidata del priismo ahí en el Estado de México, vienen a demostrarnos finalmente que esa es la cultura de la inmensa mayoría de los políticos que se reciclan en el Partido Revolucionario Institucional, se reciclan en el poder. Gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones, senadurías, pero es una clase política salida fundamentalmente o dominada, en el caso del Estado de México, por el famoso grupo Atlacomulco. No pueden dar más, mi estimado Jesús. No podemos esperar tampoco menos de este tipo de personajes
porque están forjados así, ¿sí? Yo no estoy diciendo que esté dentro de su ADN, estoy diciendo de que esa es su cultura política electoral, así actúan. Y esto lo ligo con la pasarela que en los últimos 3 días se dio con todos los candidatos a la presidencia de la República de la oposición, en donde si hacemos un análisis muy superficial de lo que fueron y dijeron ahí en esta pasarela, ¿sí? Pues te das cuenta de la enorme pobreza intelectual, ¿sí? Ideológica, programativa, de cada uno de los 60 personas que están ahí disputándose en la oposición la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, esto nos viene a confirmar, si somos ciudadanos medianamente informados y medianamente formados ideológica y políticamente, ¿sí? Nos viene a confirmar que para México la alternativa de estos personajes corruptos, ¿sí? Cínicos, porque o sea, esa mujer cayó en cinismo, le ganó finalmente esa cultura que tiene al proponer, ¿saben qué? Hagan lo que saben hacer, para bien o para mal, porque aquí no queremos cartas de buena conducta, sino la constancia de mayoría. O sea, esto nos viene a demostrar que por siglos, o por años, perdón, por años, por décadas, nos vinieron forzosamente, nos hicieron una cantidad de fraudes, ¿sí? En donde la lógica del haya sido como haya sido, finalmente, pues se impone en su cultura. Entonces, aquí, mi estimado Jesús, vendría entonces a cerrar esta hipótesis que tú tienes de que finalmente, pues la oposición, por primera vez, y en el caso del PRI en el Estado de México, va a ser arrasada realmente Tendría que suceder algo fantástico para que la profesora Delfina no fuera la próxima gobernadora. Un milagro del diablo. Tendría que hacer milagros del diablo para poder... Sí. O sea, la verdad, Jesús, está que ni cantada esa victoria en el Estado de México. Otra cosa es Coahuila, pero me espero a que tú... Sí. Sobre esta cuestión yo decía que iba a poner sobre la mesa 2 aspectos que a mi juicio son muy importantes. Y el otro, que quiero al que no me referí, voy a hacerlo, se trata justamente de un debate político que se requiere en estos momentos, justamente para poner al descubierto la pobreza ideológica, política y programática de la que tú hablas, Javier. Porque no es suficiente aprovechar el hartazgo y el coraje, la frustración política, social, cultural que está sufriendo la gente, el pueblo del Estado de México, para asegurar un triunfo político a favor de Morena y de sus aliados. Yo creo que no es suficiente. La campaña insidiosa, bestial, está desplegando la derecha, acompañada de lo que yo llamo la jefa legal de las mafias que está instalada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiere ya no tanto de desplegar la imagen personal de los candidatos. Lo que hace falta es profundizar en un planteamiento político que encuere y aclare cuál es el comportamiento que están asumiendo las partes en este momento tan importante de un quiebre político electoral que no habíamos visto antes. Y me parece que esta es la parte débil que no han entendido los candidatos nuestros, porque a mí no me importa que las candidaturas de la oposición sigan repitiendo lo que tú correctamente llamas la vieja cultura del PRI. No tienen absolutamente nada nuevo que proponer, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. Eso no me interesa mucho,
Pero sí me interesa que la oposición a este Va por México, o sea, Morena y sus aliados, tengan la capacidad, la sensibilidad política para aprovechar las circunstancias, el momento, para desnudar de manera concreta lo que está atrás, lo que está debajo de la conducta política de estas fuerzas oscurantistas. Y eso no lo está haciendo Morena, no lo están haciendo los candidatos nuestros. Porque yo oigo los discursos de la candidata nuestra en el Estado de México, y bueno, no son discursos malos, pero me parecen discursos inodoros e incoloros, ¿no? ¿Por qué razones? Pues porque a mi juicio, la gente, digamos aquí en Tlalnepantla, en Ecatepec, aquí en Nezahualcóyotl, que son las zonas que yo conozco y donde hay violencia, donde hay hambre, donde hay un montón de problemas, hace falta que allí los candidatos nuestros digan de manera concreta cómo y cuándo van a resolver esos problemas que por décadas está sufriendo la gente. Y esto no está planteado. Entonces, me parece que esta es una parte débil de nuestra campaña. Ahora, sí creo que de todos modos, y a pesar de estas debilidades, Morena va a ganar el Estado de México. ¿Por qué? Bueno, pues yo digo que la gente ya está hasta la madre, perdónenme la expresión, de quien ha gobernado este Estado durante cerca de 100 años y que en lugar de ir paulatinamente resolviendo los problemas sociales, económicos, culturales del Estado de México, erradicar la violencia, los feminicidios, el infanticidio, en fin, un montón de cosas, pues vamos cada vez más peor, ¿no? Entonces, por esa razón creo que el triunfo de Morena y de sus aliados en el Estado de México es indiscutible. Vamos a ganar, pero sí dejo sentada mi preocupación de que hace falta que esta fuerza, que esta alianza empiece a tomar las cosas que realmente le interesan a la gente, le preocupan a la gente, porque allí están contenidas sus demandas y sus necesidades. Sobre Coahuila, Olga, me parece que las cosas son distintas. Primero, porque de manera lamentable, allí está dividida la izquierda. Por un lado está Guadiana, que representa a Morena solamente, y por otro lado va Verdeja, que representa al PT, por otro lado va el Partido Verde, por otro lado va el PRI y el Movimiento Ciudadano de Coahuila, me parece que se llama, el de Lenin Pérez, ¿no? Sí, es un partido local. Entonces, las fuerzas políticas allí están sumamente divididas. Y me parece a mí que allí lo que finalmente, si no hay una rectificación de la izquierda, me refiero a Guadiana y a Verdeja, va a imponerse finalmente el PRI. ¿Por qué razones? Pues porque tiene no solamente un montón de recursos económicos, tienen la experiencia en los fraudes, tienen el control de los instrumentos que tienen que ver con el Instituto Electoral del Estado de Coahuila, tienen el apoyo del PAN y del grupo de Lenin Pérez, ¿no? En fin, toda esta situación hace difícil ganarle al PRI si es que no hay una rectificación de las posiciones, del comportamiento de Morena y de Verdeja. Yo, por ejemplo, creo que estamos todavía a tiempo como para que se haga una encuesta
no controlada por Morena, no controlada por Verdeja, sino una encuesta o dos, una encuesta por una empresa confiable, otra encuesta por una empresa espejo, y el candidato que gane entre Guadiana y Verdeja absorba los votos del que no ganó la encuesta. Si la gana Guadiana, que Verdeja se sume a Guadiana, pero si pierde Guadiana, que Morena sume sus votos al PT, a Verdeja, para de esa manera sacar al PRI, sacar a las fuerzas corruptas que existen del estado de Coahuila. De otra manera, me parece a mí que allí se va a quedar el PRI con el gobierno en el estado y obviamente no va a haber el cambio que la gente está exigiendo. Y sobre eso, pues me parece que no había dado el paso necesario, porque yo oí el debate que hicieron los candidatos y francamente el debate, el planteamiento que hace Guadiana, francamente, yo digo, pues es un discurso completamente vacío. Se llevó más tiempo diciendo que se quitaba el sombrero, escondía el sombrero porque se lo iba a robar el candidato del PRI, ¿no? Ese fue su mayor tiempo utilizado en lugar de plantear las cosas profundas que hay. Copiando a López Obrador en aquel debate donde dijo, me voy a cuidar mi cartera. ¿Te acuerdas? Cuando Es se le exactamente lo mismo. O sea, Sí, ¿qué limitados están, mi estimado? copia, Es burda. burdo, es eso. totalmente. Entonces, yo digo que hay una pobreza política, intelectual, sumamente grande en el caso de Guadiana. Y el otro, bueno, pues es que hacen demagogia diciendo, primero, que Verdeja es un traidor porque firmó un documento en el que decía que iba a respetar el triunfo de la encuesta y que ahora se ha convertido en un traidor porque no lo respetó. Pero el problema no es ese. El problema es que la encuesta fue una encuesta a modo, amañada, deliberadamente trabajada para que resultara como triunfador de la encuesta Armando Guadiana. Y eso, pues, no se vale, ¿verdad? Por eso es que, a mi juicio, Verdeja no respetó el acuerdo y lo ha denunciado públicamente. Y yo creo que para enderezar un poco el barco en estas circunstancias, haría falta cierta sensibilidad política de los partidos, del movimiento, incluso del secretario de Gobernación, que los llamara a cuentas y que buscaran un camino para impedir que el PRI ratifique o logre el triunfo nuevamente en un estado en el cual la mayor parte de los dirigentes y de funcionarios de gobierno en Coahuila han sido unas verdaderas ratas, al grado de que ahora que se ha acordado por parte de la Secretaría de Justicia, o no sé cómo se llama, de los Estados Unidos, ha acordado devolverle al gobierno mexicano cerca de 5,000 millones de pesos que fueron prácticamente escondidos en instancias norteamericanas. Y ahora los va a devolver al gobierno de México. Y los Pereira, los mafiosos de este estado, están exigiéndole al gobierno que esos recursos sean devueltos a Coahuila, o sea, devueltos al PRI, que fue el que se los robó hace años, ¿no? Esa es la inconsecuencia y la pérdida de el oficio político. Quieren robárselo 2 veces. ¿Te imaginas, no? Entonces, este estado de descomposición política me parece a mí que es necesario erradicarla, pero
Se requiere para ello inteligencia, sensibilidad y capacidad para atender lo que en estos momentos está exigiendo la gente en Coahuila y en todo el país. Sí. Sobre Coahuila, a mí me parece que la percepción que se tiene es que el hecho de que vaya dividida la oposición, porque hay Morena y es oposición, es una percepción que se ha afianzado mucho en los medios, en los comentaristas, a partir precisamente de ese hecho de que se dividieron. Por un lado, Morena con Armando Guadiana Tijerina, y por otra parte, Ricardo Mejía Verdeja por el PT, y luego el Verde Ecologista también sacó su propio candidato. Y bueno, allá la oposición sí va unida, sí va PRI, PAN, PRD, la oposición nacional y gobierna ahí el PRI. Pero esa percepción a mí yo la tomaría más que nada la elección en Coahuila todavía como moneda en el aire, porque falta ver qué dicen los ciudadanos en las urnas, y también hay un hartazgo muy grande contra el PRI, precisamente por todos estos elementos últimos que diste de la enorme corrupción que hay, el hartazgo que hay contra este cacicazgo que crearon los hermanos Moreira, y que terminan además confrontados uno al otro y acusándose de mafioso y de narcotraficante o coludido con el narcotráfico uno al otro. Entonces también el Moreirato está herido, y no es el Moreirato de antaño, ¿no? Es un Moreirato que está herido, que llega dividido. Entonces por eso yo digo que Coahuila está por verse. Por otra parte, no creo que sea posible lo que tú mencionas de que se haga un pacto de transferencia de votos. Eso no lo permite ni la ley, no es posible. Y decía un político chihuahuense que ya falleció, se preparó toda la vida para ser gobernador y quizá habría sido buen gobernador, pero le ganó el neoliberalismo priista, y él era más representante del nacionalismo revolucionario. Me refiero a Artemio Iglesias, y él decía pues que la gente no son, como él tenía una huerta manzanera, decían el filósofo de Rubio es su tierra, decía que la gente no son rejas de manzanas, como para declinar un candidato y pasar la reja de manzanas completa como los votos al otro. Entonces es difícil saber qué sucederían con la mayoría de la votación. A lo mejor, en el mejor de los casos, se abstendrían los de el candidato que va más retrasado, más rezagado en la preferencia electoral, que es el propio Mejía Verdeja. Hay que decir, yo no soy defensora de las encuestas, ni mucho menos de las encuestas de Morena, pero hay que decir que en Coahuila, para sorpresa de muchos, Armando Guadiana salía al frente, no nada más en la encuesta de Morena, sino en una batería de encuestas espejo. Y que en todas salía él al frente. Y salía al frente no nada más de Morena, sino sobre los candidatos del PRI, del PRIAN. Y que Mejía Verdeja no salía ni siquiera en segundo lugar. Era de los últimos lugares, ¿no? En esas encuestas. Entonces, yo no puedo perder de vista el hecho de que la percepción que tengamos desde fuera de Coahuila, y más específicamente desde el centro de la República, pueda no coincidir con lo que piensen los propios ciudadanos de Coahuila, como quedó demostrado, por ejemplo, en Guerrero, donde tanta campaña se hizo para que le quitaran la candidatura a Félix Salgado Macedonio, y sin embargo quedó demostrado que quien tenía al electorado a su favor era él, y él pudo transferirlo, pero a su hija, a otra Salgado. Entonces, después de que a la mala el INE y el Tribunal Electoral le quitaron la candidatura. Entonces, yo tengo la moneda en el aire, estimado Chuy, Jesús Sosa Castro, respecto a lo que puede suceder en Coahuila.
este hombre Guadaña, nunca ha sido, hasta el apellido ya se lo cambié, nunca ha sido así de mis simpatías, pero sé que es muy conocido porque él aceptó varias veces ser candidato por el PRD cuando no tenía posibilidad alguna de ganar. Y también, bueno, aceptó ser candidato cuando ya tiene posibilidades de ganar. Guadiana, Armando Guadiana. Y Armando Guadiana puede proyectar una mala, quizá pésima imagen de estereotipos que tenemos, pero es un hombre que pues tiene, aunque usted no lo crea, tiene 12 carreras importantes, ¿no? Él es ingeniero civil y es además maestro en ciencias. Es maestro en ciencias en la especialidad de investigación de operaciones por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y es un minero, es minero carbonero, por eso también se le hace tan mala fama. Pero se han levantado también muchas calumnias respecto a Armando Guadiana. Una de ellas es que era beneficiado con un programa especial que sacó el gobierno federal para darle apoyo, permitir la explotación del carbón a algunos pequeños y medianos mineros que le dijeron al presidente, pues si prohíben la extracción de carbón, nos van a dar en toda la torre a gran parte de la economía de Coahuila porque es un estado carbonífero. Bueno, estuvieron diciendo que era el rey, el zar del carbón y que tenía acaparados esas concesiones, lo cual resultó falso. Entonces yo nada más quería mencionar estos elementos como para poner un matices y encender luces sobre otros temas y estar pendientes de Coahuila, porque lo que sí creo que se está fraguando ahí, como en el Estado de México, es, no lo dicen abiertamente, pero es priistas, salgan a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Y que es de esperarse que allá se cometa también irregularidades en la campaña y se justifiquen con el hecho de que no, pues es que perdieron porque se dividieron, ¿verdad? Yo recuerdo otros lugares donde se ha dividido la oposición, una de ellas fue, tú lo recordarás, Iztapalapa, cuando el caso de Claudia Brugada. Y sin embargo, ahí el primer y el segundo lugar lo obtuvieron Claudia Brugada por el PT y por el PRD. Y la tercera fuerza estaba muy alejada de estas dos primeras, ¿no? Entonces es posible que la votación más alta la llegaran a obtener los candidatos opositores, no lo sé. Lo que sí sé es que si sale derrotado Morena, ahí tú sabes que la derrota tiene muchos progenitores y ahí todos se van a acusar unos a otros de ser, ya de hecho, ese fue el espectáculo que dieron en el debate. Se la pasaron todo el debate, no solamente hablando del sombrero, acusándose de traidores y de morenistas, de moreiristas uno a otro. Y ante ese espectáculo, el candidato del PRI, pues nomás sonreía, se relamía los bigotes, ¿verdad? Y que es el verdadero moreirista, ¿verdad? Entonces, es triste, lamentable lo que sucedió en Coahuila. Es muy triste y muy lamentable también que ahora gente del PT esté haciéndole llamados a Ricardo Mejía Bermeja para que renuncie a la candidatura al 15 para las 12 después de que lo alentaron para que fuera candidato, ¿no? Entonces también ahí hay que hacerse autocríticas como partido Morena y como partido aliado del PT. El PT está muy desesperado ante el riesgo de perder sus registros electorales. En varias encuestas a nivel nacional aparece por debajo del 2% para el 2024 y en muchas encuestas a nivel local aparece con 1% o algo así en las elecciones locales. Entonces también les gana esta ansiedad de seguir recibiendo las prebendas y de no perder el registro. Dicho en otras palabras, sean como partido, sean como candidatos, se ponen por delante los intereses personales, las ambiciones personales que el proyecto.
al proyecto lo echan para atrás, el proyecto político, el proyecto de la 4T. Entonces, de todos modos, yo sigo dejando en el aire esta moneda de Coahuila. Jesús, no sé qué pienses de eso. Y después de tus comentarios, quiero agregar algo que me parece importante mencionarlo sobre el Estado de México. Como dicen algunos cercanos al pensamiento cristiano, nada me haría tan feliz que ganara Guadiana o que ganara Morena en el estado de Coahuila. Pero yo tomo en cuenta que a pesar de los planteamientos de la rabia, del odio que despliega la derecha en contra del proyecto que encabeza López Obrador, y a pesar de que la gente, el pueblo mexicano, está viendo de manera directa los resultados de un gobierno popular, de los proyectos de gobierno, de las promesas de campaña que se están cumpliendo, de todo lo que se está haciendo a nivel nacional, Olga y Javier, sigue una campaña muy grande en contra del gobierno y de confusión todavía en amplios sectores de la gente. Es decir, me parece a mí que aun cuando el gobierno federal, no tanto o no el partido, o no los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia, sino el presidente de la República, está haciendo grandes esfuerzos por explicar lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo de esta manera, a pesar de que él ha hablado de por qué razones no pasan las reformas para democratizar la vida nacional y resolver problemas que afectan de manera directa a la mayoría del pueblo mexicano, como es el problema de la energía eléctrica, del petróleo, de los petrolíferos en general, del gas y de otras cuestiones importantes. La gente, un sector amplio de que le llega esta información, todavía sigue creyendo, sigue manifestándose, sigue adherida a las políticas conservadoras del PRI, del PAN, y ahora con lo que está haciendo en campaña política la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en general. Por eso yo creo que es difícil de que el pueblo de Coahuila reaccione y ponga en juego lo que el presidente de la República llama el desarrollo de la conciencia política en el pueblo mexicano, la politización. ¿Por qué razones? Por lo que señalaba Javier hace un momento. En este momento que estamos viviendo, la cultura priista no ha sido erradicada totalmente. Y han sido cerca de 90 años que el pueblo ha hecho suya esta cultura y esta forma de hacer política. Más de 93 años. Sí. 93 años, casi 100 años, man. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay sectores que están urgidos de entender este momento que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa en Coahuila? La mayor parte de los medios de comunicación en el Estado no están hablando del proyecto de la Cuarta Transformación. No están hablando de lo que representa ni Guadiana ni Verdeja. Están defendiendo el proyecto priista, la cultura priista, la forma de hacer política priista. Entonces yo digo, con todos estos problemas
que estamos enfrentando en Coahuila, va a ser muy difícil que el pueblo reaccione y diga, se acabó y ahora vamos a votar por el menos malo, digamos, ¿no? Vamos a votar por Guadiana. Me haría feliz que ganara Guadiana con todo y lo que yo no comparto de él, ¿no? Que me parece un hombre muy limitado desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico. Porque los títulos, Olga, los títulos académicos no siempre expresan una capacidad, una visión clara de los problemas sociales a los que hay que enfrentarse. Y Sí, me parece a mí por que eso dice que aunque no parezca, tiene esos estudios, no parece. sí, exactamente, ¿no? Yo no dudo que los tenga, pero era como para que a estas alturas él tuviera la capacidad de expresar estos momentos y estas dificultades y esta transición que estamos viviendo y lo que para llegar al objetivo final se requiere. Y eso Acuérdate no, lo que dicen los españoles, lo que natura no da. así es. Entonces, esta es una preocupación que yo tengo. Ahora, tú dices que no, que la ley no permite La que un transferencia. candidato se sume a la candidatura de otro, si es que las encuestas no se lo permiten. Yo no conocía ese detalle, pero vamos a suponer que así sea. Sí, ¿Qué hay un pasa? plazo límite para hacer coalición electoral y eso es incluso antes de que empiecen las campañas. Sí, de acuerdo, pero vamos a suponer que estamos ya fuera de tiempo para que esta... Para que se establezca un acuerdo así. Exactamente. Vamos a suponer que eso ocurre. Pero si se pone por delante realmente lo que se dice que interesa el proyecto de la Cuarta Transformación, porque esto es lo que dice Verdeja y esto es lo que dice Guadiana. Si esto es así, entonces, y suponiendo que ya no hay tiempo para formalizar un retiro de la Un pacto candidatura, electoral. es así, y hacer un pacto electoral, ¿qué pasaría, Olga, si uno de los candidatos que no es favorecido por la encuesta renuncia? Yo ya no quiero ser candidato y llamo a mi gente, a los que me apoyaban, a que voten a favor de. ¿Qué ocurriría? Me parece a mí que no habría inconveniente en un llamado de esa naturaleza. Pero para que eso ocurra, según yo, se requiere realmente un grado y una concepción política de altura, en donde se pongan de por medio los intereses del pueblo, el proyecto de la Cuarta Transformación y no las cuestiones de carácter personal, que pueden ser legítimas, pero dada la coyuntura que estamos viviendo, dada la compleja situación que se está presentando, dada la bestial, como yo le llamo, campaña de la derecha a nivel nacional e internacional, me parece a mí que esta complejidad solamente se puede resolver a partir de que se entienda el momento, de que se pongan en juego los intereses populares y se deje de lado los intereses de carácter personal. Sí, Javier. Sí, Jesús, yo quisiera, de nueva cuenta, profundizar un poquito de lo que está representando para Morena, para el Partido del Trabajo, para el Partido Verde Ecologista, para este grupo que está actualmente en el Poder Federal. Este rompimiento, esta división para presentarse unidos a la elección de Coahuila, que ahí es donde se está manejando ya la posibilidad de que PRI extienda su mandato ahí a 100 años, a un siglo, increíble, increíble, pero pues, así están las cosas. Es el hecho de la forma en cómo el mismo partido Morena está dividido ya en Coahuila. Pero por otro lado también el manejo político, el juego político medio perverso del Partido del Trabajo y del Partido Verde, también de jugar sus fichas aprovechando de que ahí hay un rompimiento. Y un rompimiento que se origina, mi estimado Jesús, y eso lo deben de reconocer los morenistas, porque es más que evidente, por la forma en como tú ya lo has estado mencionando, por la forma en cómo se seleccionó al candidato. ¿Sí?
de nueva cuenta en un proceso muy cuestionado, como ha sucedido en otros lugares de la República, pero que no habían alcanzado la magnitud de la división como existe actualmente en Coahuila. Porque ahí, pues la verdad es que Morena ha salido muy desfavorecido con esa candidatura. Y lo que ello representa, la posibilidad de que se pierda una oportunidad histórica para una derrota del Partido Revolución Institucional, con todos los grupos de poder que se muevan alrededor, no nada más de la familia Moreira y todos estos personajes de la alta escuela delictiva, ¿no? Sino que pues, hay otros factores ahí de carácter empresarial, en fin. Y esto, yo veo que a final de cuentas van al problema de origen que tienen en Morena y que tiene algo que ver con lo que acaba de suceder también el día de ayer, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que Delgado y Citlali continúen en la dirigencia hasta el 24. Desoyendo y no dándole la razón al grupo de morenistas encabezados por Ackerman, que habían presentado estos recursos de inconformidad, pues para que no se extendieran en sus nombramientos estos dos dirigentes, que sin duda alguna, mucho tienen que ver con las enormes inconformidades, como lo hizo anteriormente Jacob Polensky, que recientemente reapareció en el tema de la ley minera, ahí cabildeando y manejándose bajo los intereses de los grandes consorcios multinacionales y transnacionales mineros que operan en el país y los grandes grupos de mineros mexicanos, estilo Carlos Slim, La Rey y todos los demás, y que están señalados y ubicados como quienes finalmente están provocando esta pobreza en los debates y en la intelectualidad y en la formación de Morena, de los cuadros de Morena, y este impedimento y este cierre de que lleguen otros personajes con mayores principios y prácticas de hacer apegados a lo que el presidente de la República ha dado en llamar la cuarta transformación en el país. Entonces, no me gustaría que terminaras tus intervenciones, mi estimado Jesús, sin escuchar tu opinión de esto que sucedió con la dirigencia nacional de Morena, que podría ser el origen de todo esto que está ocurriendo en el país con los candidatos y sus repercusiones en la base de Morena. Sí, voy a opinar sobre esta cuestión. Yo no sé si leyeron un comentario que yo subí prácticamente a unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial autoriza la ampliación del periodo de dirección de Mario Delgado y de Citlali. Yo decía en ese comentario breve que se explicaba la conducta del Tribunal Federal Electoral porque había sido el que había impuesto a Mario Delgado y a Citlali Hernández, y que sería una contradicción que el propio tribunal se corrigiera en su decisión y ahora le retirara el reconocimiento de esta ampliación a quien habían impuesto de manera, a mi juicio, arbitraria desde hace año y feria, ¿no? Pero vamos a suponer que esto se apegó a un criterio de carácter jurídico, de carácter legal. Esto implica que el caso de Alito Moreno pues va a ir exactamente por la misma dirección. Porque recuerden ustedes que Alito Moreno y su Comité Ejecutivo Nacional está cuestionado por la otra parte del PRI y están demandando el desconocimiento de la ampliación que un supuesto Congreso Nacional del priismo le dio a Alito Moreno y a su Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, si esto es así, si el tribunal finalmente reconoce a Mario Delgado y a Citlali, pues va a reconocer
a Alito Moreno y a su Comité Ejecutivo Nacional. Y a mi juicio, este reconocimiento no significa un avance en los procesos de democratización interna de los partidos, sino al contrario. Es el reconocimiento de que es la aceptación de que es un ente externo a la decisión de las militancias partidistas quienes deciden la integración de sus órganos de dirección y al mismo tiempo los periodos los alargan o los acortan según la visión y los intereses de factores externos y no de los miembros de cada partido. Entonces, para mi juicio, este es un retroceso político, porque aun cuando podrían generarse problemas si Mario renuncia a la dirección, porque en este proceso que se viene habría en juego otros intereses, otras decisiones, otros distractores para nombrar a una nueva dirección y hacerla que ésta se integre, tome en sus manos la dirección del partido, los problemas del partido, el proceso electoral que se avecina para el 2024 y demás, pues me parece que ese riesgo, si va en razón de los intereses del pueblo y de la militancia, pues se puede aceptar. ¿Por qué? Porque yo sí confío en que cuando las cosas se hacen de manera democrática, la gente está dispuesta a participar. Ahora siente ajena la dirección de Morena. La mayor parte de la militancia de Morena está inactiva. Y está inactiva porque no reconoce a sus dirigentes principales porque no fueron electos por ella, por la militancia. Y yo recuerdo que en un proceso electoral, me parece que cuando se definía si se hacía o no una encuesta o para la ratificación o rectificación de que el presidente continuara en el gobierno, en el poder, y se hizo una campaña por parte del Instituto Nacional Electoral. El pueblo, la gente, se dispuso a cubrir las casillas. Pero me parece que fue en un proceso distinto a este, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero la gente participó. No recuerdo exactamente si fue en este o en un anterior hecho de carácter político que se tuvo que recurrir a la opinión y al voto de los ciudadanos. Y la inmensa mayoría de la gente respondió, se hicieron responsables de las casillas, contaron los votos, los entregaron a tiempo y se consideró positivo el resultado por parte del Instituto Nacional Electoral. Es decir, yo creo que la medida en que la gente participa en las decisiones políticas de su partido o del pueblo en general, es cuando la democracia se profundiza y se expresa de manera concreta en acciones y en defensa de los derechos de la gente. De otra manera, ¿qué va a ocurrir si continúa Mario? Bueno, pues Mario es resultado de muchas imposiciones que la gente la ha llevado a un estado de encabronamiento real, de inconformidad que hay en amplios sectores del partido. ¿Y qué va a pasar ahora que nos han impuesto una decisión del tribunal de que continúa hasta el 2024? ¿Qué va a pasar con las candidaturas? Pues otra vez se van a decidir en las cúpulas. Y no, ¿por qué? Pues porque la base, la militancia, no está participando, no está organizada, no se le toma en cuenta, no decide nada. Hace unos días salió un video por allí, yo no sé si ustedes lo vieron, en donde Mario Delgado dice, no va a haber ciudad
ni lugar donde Morena no esté organizada para decidir el futuro de México. ¿Y cuál es esa forma de cómo Mario está concibiendo las cosas? Eso que yo denuncié públicamente en un artículo, de que están poniendo a sus personeros para que recorran las calles y las colonias, tomar nota de quiénes son y después decir, la militancia de tal o cual colonia, de tal o cual distrito, decidió que estos son los dirigentes de ese distrito o de esa colonia. Y estos van a decidir la política del partido, las decisiones del partido. Y el resultado final, ¿cuál va a ser? Pues que otra vez son las cúpulas las que van a resolver las cosas, es la gente cercana a la actual dirección del partido y la militancia sigue siendo solamente utilizada y manipulada por la dirección. Y esto es justamente lo que está introduciendo no solamente irritación en el partido, sino desaliento de mucha gente. Y es lamentable que esto no se evalúe, no se discuta, no se debata al interior del partido. Porque no tenemos instancias, no tenemos organización de base en donde podamos discutir. Por último, Coahuila es el ejemplo que ni mandado a hacer de lo que estás comentando en este momento. Si en este momento Morena tiene problemas en el estado de Coahuila, es precisamente por esto. claro. En otros estados ha existido inconformidad, pero no había llegado a este extremo en particular. Y bueno, eso nos da una ventana al futuro, y a un futuro no muy lejano, que se podría replicar en otros estados y municipios y distritos electorales para diputados, para legisladores en muchas partes de la República. Pero qué bueno que lo mencionas. Gracias. Gracias, Sí. Quiero finalmente decir una cosa que me parece muy importante y que planteó Olga. Olga dice, hay que hacer todo lo posible porque gane Morena en las próximas elecciones. Yo digo que sí, pero ¿qué va a pasar con la ley actual, la ley electoral actual, si la mayor parte de la gente solamente vota Morena y no vota también a los candidatos aliados? Y vamos a suponer que Morena gana los 300 distritos electorales. Si gana Morena los 300 distritos electorales, no tiene derecho a diputados o a senadores de representación proporcional. No, pero no es así. Porque, sí, porque como coalición, en el caso, por ejemplo, de la cantidad de votos que saquen a las coaliciones, se suma por coalición la votación. Entonces, por eso sucede, por ejemplo, que aunque un partido pierda el registro, tiene diputados. ¿Sí? Aunque no logre el registro, por lo tanto, no lograría el porcentaje mínimo para entrar al reparto de diputaciones, logra tener diputados porque lo que define la votación para integrarlos, la Cámara de Diputados y el Senado, es la votación que en su conjunto logran las coaliciones. ¿Sí? Y si los partidos que no sean Morena no obtienen diputados de minoría o de mayoría y solamente están, digamos, Morena gana los 300 distritos electorales. Morena. Y lo que pasa es que Morena lleva un acuerdo y en ese acuerdo lleva candidatos que son de otros partidos. Y a la hora de votar, la gente puede votar por el logotipo de Morena, pero está votando por ese candidato que es de otro partido. ¿Sí me explico? Okay. Por ejemplo, aquí tenemos el distrito 3 de Baja California, el 3 federal. Decidieron dárselo al PT. Mucha gente va a votar y no le gusta el candidato que pone el PT, pero vota por Morena. De todos modos, aunque los votos se sumen a Morena, gana el candidato porque van postulados en coalición. Bueno, si es así, está así bien. Es.
Porque yo Así tengo es. la Por preocupación. eso llegan ellos. Y muchas veces, aunque pierden el registro, llegan los candidatos. ¿Sí? Ok, Ese no es problema. El problema es para las elecciones ya locales, por ejemplo, ¿sí? O cuando ellos quieren irse por su cuenta propia y ya no tienen el registro, pues ya no pueden hacerlo. perfecto. Yo nada más estaba preocupado por esta cuestión. No Porque se puede hacer. De hecho, así se hizo. Mira, en las elecciones del 2018 son muy ilustrativas al respecto. A nosotros nos tocó recorrer las casillas y ver cómo cómo se habían emitido los votos. Y tú ibas a la mesa de cómputo, en la mesa donde estaban contando los representantes de cada partido y la mesa directiva de cada casilla, y veías un alterote así de votos para el PAN, otro alterote así de votos para Morena, y unos chiquitos así para el PRI y unos chiquititos para el PT. Si las cosas fueran como tú ahorita estabas entendiendo, entonces nada más se hubieran quedado candidatos del PAN y de Morena. Pero como van en coalición, aunque voten por Morena, están votando por ese candidato. El nombre de ese candidato aparece en todos los logotipos que están coaligados. Quisiera que me ilustraras, Olga, sobre este problema que plantea el presidente. El presidente dice, debido a que las reformas que hemos propuesto no han salido porque el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal y la Suprema Corte de Justicia están impidiendo que se aprueben, entonces vamos por el plan C, dice él, ¿no? Y llama a tener mayoría calificada, En el próximo sexenio. los 2/3 Sí. correspondientes para que haya posibilidades de reformar la ley y entonces cambiar las cosas actuales. Sí. Entonces, quisiera que me ayudaras a entender esto, ¿no? En la actual ley electoral, se da eso que tú señalas. Los electores votan en coalición por los candidatos de Morena, del PT y del Partido Verde, que son los partidos aliados de Juntos Hacemos Historia. Y logran solamente 300 diputados. Y los partidos aliados tienen derecho a partidos de representación proporcional o no. Porque si tienen derecho, entonces tú ganas los 300 distritos electorales de mayoría y para que tú tengas los 2/3 se requieren no solamente 300, sino cerca de 334 sí. Diputados. Y en esa proporción los senadores, ¿no? Sí. Entonces, estos partidos que ganaron 300 diputados, estoy hablando nada más de la Cámara de Diputados, tienen derecho a diputados de representación proporcional. Un solo partido, no. La ley está diseñada para que ningún partido por sí mismo pueda tener mayoría calificada. Exactamente, correcto. Pero una coalición, sí. Entonces, puede ser, por decir algo, que Morena obtenga 300 distritos, lo cual no es posible porque en la alianza tienen que repartirse candidaturas en cada distrito. Correcto. Le tienen que tocar al PT y le tienen que tocar al Verde y al que se vaya a aliar. Una coalición sí puede, aunque llegara a ganar los 300 distritos la coalición, a la hora de que se hace el reparto de las nominales, ahí es donde ya entraría en cuenta cuántos votos obtuvo cada partido. Perfecto, es lo que no tenía claro. De esa manera se puede resolver. Son lo que le dicen los residuos o el residuo mayor, ¿sí? El resto mayor que le queda a cada partido, que van repartiendo las curules. Entonces, sí se puede, con la ley actual. Con la ley actual se puede, como lo dijo el presidente, buscar la mayoría calificada, pero hace indispensable que Morena vaya en una coalición.
Y por supuesto, al ir en una coalición tendrá que cederle candidaturas de mayoría, o sea, registros como candidatos por mayoría por cada distrito a sus coaligados, ¿verdad? Claro, ¿Sí? claro. Entonces sí, y ya en el reparto, pues quizá Morena quede fuera del reparto de diputados pluris por la cantidad de mayoría que obtiene, pero sus aliados pueden entrar. Lo importante, Olga, es ganar la mayoría calificada. O sea, los Y dos ganarla tercios. con una cantidad de votos que a la hora de pesarlo, porque acuérdate tú que no se trata nada más de que ganes el distrito, sino cuántos votos obtuviste, absolutos obtuviste. Y lo que se suma para repartir las curules son los votos absolutos de candidatos a diputados, a legisladores. Esa es Correcto. la Cámara de Diputados la que se califica. Perfecto. Justamente este tema que yo lo traía confuso, confundido, ¿no? Me parece que es algo que hay que explicarle a la gente. Sí. Porque la campaña que está haciendo Morena es llamar a votar por Morena. Y puede darse el caso de que la gente no entienda que un candidato sea propuesto por el PT o por el Partido Verde y la gente no lo vote, no vote por ese candidato, porque el llamado es a votar por el candidato que nombra la dirección de Yo te lo Morena. voy a poner así de esta manera. A nosotros nos toca votar en este distrito donde ponen al cacique del PT siempre, de candidato. Sí. Es un tipo que a nosotros no nos agrada en absoluto. Sin embargo, nuestro razonamiento fue el siguiente. Este político puede hacer mucho daño en el Estado, como presidente municipal, como diputado local, porque se alía con quien le conviene y da bandazos como le conviene. Pero este mismo personaje político lo meten en cintura en el grupo parlamentario a nivel federal. No es el cacicazgo no le alcanza para hacer lo que le da su gana allá. Entonces le comentaba yo a Javier, a mí no me preocupa que llegue fulano a la diputación, pero lo que sí me interesa es que los votos se los lleve Morena. Entonces tú cuando ves la boleta, hay en cada logotipo, por ejemplo, cuando te dan la boleta para el distrito electoral al que pertenece, donde está tu casilla. Bueno, en mi boleta aparece, en el logotipo de Morena, aparece el nombre de este líder del PT. En el logotipo del PT aparece el nombre de este líder del PT. En el logotipo del Verde Ecologista aparece el nombre porque es coalición. Y luego aparte hay un cuadrito que es votos para la coalición. ¿Sí? Entonces, la mayoría de la gente lo que hace es votar por el partido de su preferencia. Entonces, va a votar Morena, pero va a quedar el diputado Perfecto. en coalición, entró por el PT, ¿sí? Porque es el que están respaldando la coalición. Y yo dije, yo voy a votar por Morena, a sabiendas de que el que va a llegar es el del PT, pero allá se disciplina porque se disciplina, ¿no? Y si no se disciplina, se le acaba el 20, ¿verdad? Entonces, así es como se suman los votos. ¿Por qué sí es importante llamar a votar por Morena? Porque tienes un margen mayor de garantía, de lealtad a tu voto, y porque Morena no se vería obligado, como sucedió en la vez pasada, de estar haciendo acuerdos dentro de la Cámara para que pásame diputados del PT, ¿verdad? Para poder lograr, porque necesitas tener determinada cantidad de diputados para tener los órganos de gobierno de la Cámara. Entonces, si tú te acuerdas, el PT le pasó unos diputados y Morena necesitaba más de los que le pasaron y tuvo que pedírselos al Verde Ecologista, porque el PT empezó a vender muy caro su amor, se hizo de rogar, no quería hacer un acuerdo, y si no llegaban a un acuerdo, los órganos de gobierno de la Cámara fundamentales quedarían en manos del PAN. Ni siquiera en manos de ellos, porque tenían mucho menos votos como partido que los que tenía el PAN. Entonces Morena necesita una cantidad de votos grandes, no solamente una cantidad grande de votos, no solo para lograr la mayoría calificada,
sino para como partido tener los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados y evitarnos traiciones como la de Lili Telles, como la de Germán Martínez, o que si llegan, que no lleguen con fuerza tal que impongan presidencias y todo en las comisiones especiales, ¿no? O por lo menos que tengan que acordarles en un acuerdo político sano, serio, ¿sí? No, Claro. no de chantaje, ¿no? Más o menos por ahí creo yo que va. Muy bien. Pues es... Yo nada más quiero mencionar algo que me parece muy importante porque no le dimos todo su debido peso a las palabras de esta candidata Alejandra del Moral. Mira, hace unos días Julio Astillero entrevistó a Carlos Barranco. Carlos Barranco, tú sabes, es este sociólogo especialista en religión, en el estudio de las religiones, pero también es consejero electoral en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México. En las elecciones de 2017 hizo un estudio, un análisis muy importante y publicó un libro que se llamó El infierno electoral y fue de las voces más fuertes, más documentadas respecto al catálogo de triquiñuelas de ilegalidades cometidas por el PRI y que no las vio el Instituto Electoral y no las vio el Tribunal Electoral, lo dejaron pasar, se las perdonaron, ¿verdad? Y dice, pero destaca un hecho, dice, Morena ya en 2017, antes de que se diera el tsunami Obrador, ya en 2017 Morena de partido a partido le ganó al PRI, ¿verdad? El PRI, Alfredo del Mazo llega a la gubernatura gracias a su alianza con el Verde Ecologista y en esa ocasión. Dice, pero ahí no hay problema, ahí están medidas ya las fuerzas y Morena gana. Dice, para ahora, lo dice en su nuevo libro, que se llama El regreso al infierno electoral. Él es el que sostiene tajante la tesis de que en esta elección va de por medio la vida misma del PRI. Aquí desaparece si pierde. Pero dice también algo interesante en la entrevista que le hizo Julio Hernández. Dice, ya ahorita están sucediendo cosas que no las denuncian o no las quieren ver las autoridades electorales. Por ejemplo, dice que hay un hostigamiento permanente de la policía, policías municipales, principalmente de Toluca, priistas, bajo gobiernos priistas, que están hostigando a las brigadas de Morena. Dice, persiguiendo a los muchachos. Hay videos donde se dejan ir los policías municipales contra jóvenes de 20 años que andan repartiendo el periódico Regeneración, casa por casa, y se ve cómo los golpean, los maltratan, los jalonean, y pues se hace la denuncia pública, política, porque hacer la denuncia en previas o donde corresponde la comandancia, pues no prospera. De todos modos los hacen, pero no prospera. Los medios, dice, en Toluca, en el Estado de México, están totalmente inclinados hacia el PRI. Dice, y está corriendo más dinero del que yo vi que corrió en 2017. Y bueno, hace una serie de denuncias muy graves que a mí me permiten suponer algo que quiero mencionar ahorita. En 1988, cuando el PRI sintió que le llegaba el agua al cuello, que se empezaba a ahogar, no tuvo empacho alguno para 4 días antes de la elección asesinar a 2 de los operadores de primer orden de Cuauhtémoc Cárdenas. Asesinaron a Francisco Javier Obando, ¿te acuerdas? Él era, por cierto, cachanilla, era originario de Mexicali, pero que era un hombre todavía joven, tenía 38, 39 años, era el encargado de toda la estrategia de la cobertura electoral de la defensa del voto. Tenía toda la información, más celosamente guardaba el Frente Democrático Nacional sobre este punto, ¿no? Y con él le mataron a su secretario, no recuerdo ahorita el nombre, Gil, Román Gil, era secretario de él. Bueno, dejaron ahí no solamente el hachazo
a la zona medular del miedo para los electores, para ir a votar, para meterle miedo a la gente del Frente Democrático Nacional, para que no se presentaran los representantes de casilla del Frente Democrático Nacional y para que pudieran hacer lo que hicieron en el 88 y que lo repitieron en 2017 en el Estado de México. Este hombre, Carlos Barranco, dice que 7 de cada 10 funcionarios de casilla fueron suplidos a última hora. Tú sabes que se eligen por insaculación, ¿verdad? Van y los nombran, los capacitan, pero luego les piden que no se presenten. Va el PRI directamente a hablar y les piden que no se presenten los funcionarios de casilla, y la ley dice que los que quedan como funcionarios son los que están al inicio encabezando la fila para entrar a votar. Así es como se hizo a la malagueña del control de las mesas electorales de cada casilla. Esto dice, puede pasar ahora. De hecho, puede pasar porque el PRI sigue teniendo el control territorial, tiene más estructura electoral, le está metiendo muchísima lana. Dice, y Morena no ha logrado construirse todavía en el territorio electoral del Estado de México. Van a dejar casillas sin cubrir, pero aquellas que cubran, el PRI va a buscar comprarles a los representantes de casilla. Y decía yo, es donde está el PRI más corrupto y más corruptor en el Estado de México. Van a comprar representantes de casilla de Morena, van a infiltrar a Morena con representantes de casilla de ellos y van a meterle miedo a la gente para que no se vaya a representar a Morena. Van a hacer todo lo que puedan hacer. Entonces creo que ahí es donde se necesita tener muchísimo respaldo de la dirigencia y de la militancia de Morena a nivel nacional. Casi diría yo que tiene que volcarse Morena hacia el Estado de México para proteger, para amurallar, para fortalecer a los morenistas del Estado de México y para detectar los cuadros más preparados jurídicamente en la defensa del voto. Lo que se tiene que denunciar de inmediato, todo eso tiene que estar un equipazo que me imagino que ya lo están viendo. Yo nada más quería mencionar esos dos aspectos. El fraude que ya preparan, lo vimos por la desesperación con lo que hizo la candidata esta del Moral a moverse para hacer lo que ellos saben, y las denuncias que está planteando Barranco y el antecedente de que son capaces de llegar incluso al asesinato, porque 2023 en el Estado de México equivale para el PRI lo que fue 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces creo que esto habría que estar muy pendiente, llamar la atención sobre eso, cerrar filas en eso. A mí en ese sentido me pareció bien que el tribunal no fallara por la nueva elección de la dirección de Morena, porque ahorita es fundamental las elecciones que están en puerta y le metería, o sea, provocaría un desgarre interno en puerta de pelear el Estado de México. ¿Eso a quién le sirve, no? Hay cosas en que como claramente que los estrategas políticos tienen que verlo, y me parece que fue una buena decisión para Morena que no le movieran ahorita a esos dirigentes. Ya habrá tiempo, Jesús, ya habrá tiempo de saldar esas cuentas, espero que se pueda. Y nada más mencionar eso, y ya si quieres a nivel de chascarrillo, siempre que escucho el nombre de Alejandra del Moral, me acuerdo del cacique de todos los caciques, el cacique histórico, Gonzalo N. Santos, el priista cacique de San Luis Potosí, que decía que la moral es un árbol que da moras. Y aquí en esta mujer lleva en su apellido esa concepción de la moral, ¿no? Sí. Nos va a dar muchas moras Alejandra del Moral. Pues yo creo que la dirección del partido y la opinión pública y la militancia tenemos una gran tarea por delante, porque si algo saben hacer los priistas es justamente hacer fraudes, comprar a la gente, amenazar a la gente, matar a la gente, en fin, eso lo sabemos y hay que prepararse para que eso no ocurra en esta ocasión, sí, porque me parece que ellos la tienen difícil, pero sí, nosotros no debemos menospreciar las mañas, los costales de mañas que tienen estos tipos y que pueden darnos finalmente una sorpresa.
Y ojalá eso no ocurra, Olga. Hay que hacer changuitos para que la gente se aviva y que no deje que las cosas pasen por alto estas probabilidades que tú has señalado con mucho acierto, ¿no? Hay Pues que estar pendiente del debate de hoy. Llega con mucha fuerza. ¿En qué canal lo van a pasar, Olga? Yo no. ¿Dónde le van a pasar? ¿Del instituto? No, busca creo. el canal del Instituto Electoral del Estado de México. Sin duda, Ok. iba a ser a las 8 de la noche, tiempo de ustedes. Seguramente la Ok. van a repetir algunos medios. Yo pienso que la va a repetir, sin embargo, por ejemplo, Ujú. va a repetir este Hay debate. que estar atentos, ¿no? Porque Y yo tal vez el Universal no tenía, lo van a repetir. no tenía Y clara llega la con mucha hora. fuerza Delfina, porque no solamente llega con las encuestas a su favor, sino que llega con esta caída de máscara que ella misma se Claro. dio, Alejandra, y estas denuncias del dinero que ha hecho, los bienes que ha acumulado. Y sí son muy importantes las candidatas, las biografías, son muy Claro. importantes. La biografía limpia de la maestra Delfina Gómez, frente a la historia de Alejandra del Moral, que empezó muy jovencita, a los 22 años, se le metió por ahí por los ojos, en la mirada a Enrique Peña Nieto cuando era gobernador, y se hizo muy cercana al gobernador, y ahí empezó su carrera política con Peña Nieto, en el gobierno del Estado de México. Entonces, claro que hay una diferencia muy grande en las biografías, y sí hay que subrayarla siempre, ¿no? Claro. Pues bien, vamos a ver el debate hoy por la noche y darle seguimiento a las cosas interesantes que están pasando. Y nos veríamos el próximo jueves a la misma Seguro hora que sí. y en el Seguro mismo que sí, lugar. Jesús, muchas gracias. Gracias a ustedes, un Que sigas abrazo. bien, me da mucho gusto. Igualmente, Y espero suerte. tu próxima colaboración, que están Sí, estupendas. claro, te la mando los viernes para que la hagas con calma, no te distraigas tanto No, en no, al cosas. contrario, nos distraes a nosotros de las labores. Déjame distraerlo tantito. Cuídate mucho, mi Sí. estimado. Cuídate mucho. Demasiado. Cuídate mucho, Sí, cuídate mucho. Hasta pronto. Nos estamos viendo, amigo. nos Cuídate mucho. vemos, suerte. Dele pues. Hasta mañana, amigos. Buen provecho y descanse. Hasta luego.